Bueno, empezamos el vídeo 16º, es el segundo del tema 4. En el 15º hemos visto el tronco del encéfalo, vamos a ver ahora la médula espinal. Bueno, puede ser un cilindro, aquí pongo un cilindro de tejido nervioso, está dentro del conducto raquídeo de la columna vertebral, ¿vale? Las paredes de ese conducto raquídeo son las partes posteriores de los cuerpos vertebrales, las partes posteriores de los discos intervertebrales, y luego hay ligamentos, como aquí no se vean, hay ligamentos que cierran estos espacios entre lámina y lámina. Hay ligamentos amarillos, aquí hay ligamentos que se extienden de pedículo a pedículo, aunque dé un espacio para que salgan los nervios raquídeos. Ahora mismo no sé cómo sigue la médula espinal. Ahora vamos a hablar de la distribución de la médula espinal. Hasta anteriores, hasta posteriores. Vamos a ver si vemos aquí algo. Bien. Y por cierto, estamos viendo la médula espinal dentro del conducto raquídeo. En este caso es un corte que pasa por una vértebra cervical, lo sé, pues porque aparte de que lo pongo aquí, supongo, porque la apófisis espinosa es bífida, ¿vale? Cuando veamos las meninges, veremos que la dura madre está pegada al cráneo, lo cual es cierto. Y hay un espacio, entre ambos hay un espacio virtual. Pero aquí, sin embargo, la dura madre, eso estamos viendo aquí, a ver si lo vemos más grande, pues si no, es imposible. Esta banda que vemos en blanco, donde estoy pasando los dedos índice medio de la mano y también el pulgar. Esa o esta, ¿vale? Por aquí. Esta es la dura madre. Significa que aquí, en la columna vertebral, la dura madre no está pegada a las paredes del conducto raquídeo. Por tanto, espacio epidural en la columna vertebral médula es un espacio real que está ocupado por grasa y por gran cantidad de venas y de arterias. Como ven ustedes aquí, en rojo la arteria y en azul las venas, ¿vale? Digo por si ven alguna diferencia cuando veamos las meninges en el cráneo, las meninges en la médula y columna vertebral. Bueno, pues esa banda más ancha es la dura madre, y luego pegada a la dura madre, aquí si hay un espacio virtual, es la aracnoide. La separan con una línea negra, pero realmente están pegadas, ¿vale? De manera que el espacio subdural, también en la columna vertebral, es virtual. Y esta línea blanca, la pía madre, recubre la superficie del órgano nervioso, en este caso la médula, y se mete hasta lo más profundo de los surcos y cisuras, ¿vale? En este caso sería el surco medular anterior. Bueno, estos son tabiques aracnoideos, que se extienden desde la aracnoides hasta la pía madre. Bueno, en la médula espinal vamos a ver que la sustancia gris y la blanca están muy separadas. La sustancia gris son núcleos neuronales, forman una especie de zona con forma de mariposa. Distinguimos en esa mariposa una zona anterior que llamamos astas anteriores. Son neuronas motoras, unas prolongaciones mucho más delgadas que se llaman astas posteriores, que son neuronas sensitivas, y luego las intermedias que son neuronas motoras vegetativas. Simpáticas, toda una vertebral, salvo la lumbar, que son parasimpáticas, lumbosacra, mejor dicho. Bien. Sensitivo, lo posterior, motor, lo anterior. Y alrededor son axones descendentes, los motores, ascendentes, los sensitivos. Constituyen la sustancia blanca de la médula, ¿vale? Sustancia blanca de la médula. Bueno, pues esto es para que tengan ustedes una idea. Tampoco os voy a preguntar sustancia blanca, sustancia gris, todas esas cosas, ¿vale? Venga, vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa con las neuronas motoras voluntarias y los nervios raquídeos? Vamos a ver, mira. Creo que hemos visto aquí, hemos visto hasta la saciedad, los axones de las neuronas, de las áreas motoras de la corteza cerebral 4, 4S y 6, descienden de sus neuronas, o sea, salen de su corteza,
se meten dentro de la sustancia blanca, formando parte de ella, descienden por la parte anterior de los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo. Aquí van a formar el brazo posterior de la cápsula interna entre el pálido y el tálamo, ¿vale? Entonces el ventrículo, los tálamos, un tálamo y otro tálamo, ¿vale? El brazo posterior, luego la parte anterior del mesencéfalo, los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo, luego van descendiendo por la protuberancia, la mayoría se cruzan, el 95% se cruzan al otro lado y van descendiendo por la sustancia blanca de la médula. Los que no se cruzan, entre bulbo y médula, se cruzan en la misma médula, ¿vale? Pero al final hacen sinapsis con neuronas, para las que están genéticamente, digamos, determinadas con qué neuronas van a hacer sinapsis, con neuronas de la asta anterior de la médula, que son neuronas motoras, ¿vale? Son neuronas motoras. Son neuronas de... Perdón, vamos a verlo aquí. De esta zona, ¿vale? De esta zona de la médula, de la asta, son neuronas motoras. Hacen sinapsis transmitiendo el impulso nervioso que salía de la corteza, hacen sinapsis con esas neuronas motoras. Y la razón de esa neurona motora, o de esta, o de los cientos de miles, como haya, que hay en la médula espinal, en las astas anteriores, esos sones salen de la médula y van a formar las llamadas raíces anteriores de la médula. Esas son las raíces anteriores de la médula que están constituidas por miles de axones motores, ¿vale? Se van a juntar aquí, cuando ya vaya por Dios, una sola raíz medular, anterior, por supuesto, anterior. Y aquí va a suceder algo. Se van a reunir, van a formar un solo nervio, van a agrupar todos estos axones motores con dendritas sensitivas que vienen desde todo el cuerpo en dirección a la médula. Entonces vamos a ver el recorrido que hacen esos axones motores que estarían situados aquí, en sus neuronas, en la asta anterior de la médula, ¿vale? Pues salen de la médula, vamos a ver lo que hace un axón, y lo que hace un axón lo hacen todos. Lo vimos ya, creo, a ver que lo vemos por aquí, cuando vimos los nódulos de Rambier. Esa sería una neurona motora medular, ¿vale? Esa, la mano, esa. Su axón sale de la médula y se va a meter en un tubo de tejido fibroso protector por el que caminan dentro de él prolongaciones neuronales. De pronto caminan un montón de axones motores. Al final, la vaina de mielina de ese axón, esto es el axón, al final van a llegar a un músculo, a unas fibras musculares, y cuando el estímulo que procede de la corteza cerebral ha hecho sinapsis en la médula con esta neurona y le transmite el estímulo llega al músculo, al verterse aquí el neurotransmisor, se produce una reacción química en el músculo por el cual se acorta la fibra. Pero junto a este nervio, que se llama así un nervio periférico, caminan también dentro de su funda protectora fibrosa prolongaciones dendríticas de neuronas. ¿Dónde están situadas esas neuronas? Están situadas en una estructura llamada ganglio raquídeo. Ganglio raquídeo. Aquí vemos una neurona. Son neuronas bipolares. Lo siento, pero no tengo aquí ninguna imagen de neuronas bipolares. Son esas que tienen una dendrita y un axón. Y que el cuerpo neuronal está como lateralizado, ¿vale? Eso sería una neurona bipolar, sensitiva. Por definición, todas son sensitivas. ¿Dónde vemos el ganglio raquídeo? Pues lo vemos aquí, por ejemplo. Vemos aquí el ganglio raquídeo, ¿vale? Un ganglio raquídeo es un nódulo de tejido fibroso protector, dentro del cual hay miles de cuerpos neuronales de neuronas bipolares. A esos cuerpos neuronales llegan dendritas de esos cuerpos neuronales que han aclarado por aquí, que han recogido, por ejemplo, este caso sería un estímulo táctil, esto es la piel, ¿vale? Un cambio de presión en la piel desencadena potenciales de adhesión en la membrana de esta dendrita que se transmite hasta
la dendrita hasta el cuerpo neuronal de esa neurona. Y continúa por el axón, va a entrar en la médula, transportando hasta esta médula el estímulo sensitivo recogido en este caso en la piel. El axón es el que entra en la médula. ¿A quién pertenece ese axón? A una neurona bipolar, situada en un acúmulo de neuronas protegidas por una cápsula fibrosa llamada ganglio raquídeo. Y las dendritas son las que se meten en el nervio periférico para llegar hasta donde vayan a recoger un estímulo sensitivo. Vamos por aquí. Hemos visto ya aquí un ganglio raquídeo, un ganglio raquídeo, un ganglio raquídeo. Vamos a ver qué tengo por aquí. Mira, aquí sería, y están juntas, son las raíces anteriores motoras, las raíces sensitivas, que son axones de neuronas, neuronas situadas en el ganglio raquídeo, ¿vale? Mientras que estos son axones de neuronas motoras situadas en la zona anterior de la sustancia gris medular. Raíces anteriores motoras, raíces posteriores son, las motoras son axones de estas neuronas situadas en el asta anterior. Las raíces posteriores son axones de neuronas situadas en el ganglio raquídeo, que llevan hasta la médula estímulo sensitivo. Vamos a ver otro ejemplo. Por aquí, por ejemplo, aquí, mira. Vamos a ver nervio raquídeo. Ahora tenemos que ver los nervios raquídeos. Un ganglio raquídeo. Raíces anteriores de la médula. Axones motores de neuronas situadas en esta zona anterior de la sustancia gris. Raíces posteriores de la médula. Raíces posteriores que son axones de neuronas situadas en el ganglio raquídeo. Bien, la dendrita de los neuronas de los ganglios raquídeos y los axones motores del asta anterior de la médula se meten todos dentro de un mismo nervio, llamado nervio raquídeo. Sale de la columna vertebral a uno y otro lado. A uno y otro lado. A ver si vemos por aquí. Mira, aquí vemos un ganglio raquídeo, las raíces anteriores y las dendritas de estas neuronas del ganglio, los axones motores se meten dentro de un mismo nervio. Ese nervio se llama nervio raquídeo y, por supuesto, otro nervio raquídeo al otro lado. Concretamente hay 31 pares de nervios raquídeos, ¿vale? 3, o sea, 31 a un lado y 31 al otro lado. Y quería yo ahora, a ver, ¿dónde salen los nervios raquídeos de la columna vertebral? Esto es la columna vertebral, viendo unos orificios, la mano, unos orificios que hay entre vértebra y vértebra, que no sé si a ustedes les dijeron que se llaman agujeros intervertebrales, pero yo los conozco por agujeros de conjunción. Procuraré decir los dos nombres, pero si no, pues saben que hay igual agujeros de conjunción y agujeros raquídeos. En el sacro, estos agujeros de conjunción se transforman en agujeros sacros posteriores y en agujeros sacros anteriores, ¿vale? Bien. ¿Qué sucede? Que cada nervio raquídeo sale de la columna vertebral por un agujero intervertebral o de conjunción. Por supuesto, por aquí sale un nervio raquídeo izquierdo y por el otro agujero de conjunción del otro lado saldría el nervio raquídeo derecho de ese par, ¿vale? Una vez que sale del agujero de conjunción, aquí justo dentro del agujero es donde se juntan las raíces motoras con la dendrita del ganglio raquídeo. Dentro de cada agujero de conjunción hay el ganglio raquídeo correspondiente, ¿vale? A cada segmento medular. Cada segmento medular corresponde a una vértebra. A la altura de una vértebra corresponde a la altura de la médula espinal, una altura semejante. Ahora, una vez que he dicho esto, ya está, creo que está explicado bien lo que son los nervios raquídeos. Vamos a hablar de la cola de caballo. ¿Qué sucede con eso de cola de caballo? Mira, resulta que la columna vertebral crece bastante más que la médula. Este sería un esquema de la columna vertebral, el arco anterior del ala, el arco posterior, el odontoide, el axis
la apófisis espinosa del axis, el cubo vertebral de la tercera vértebra cervical, la apófisis espinosa de esa vértebra, etc. Vale. Y aquí estamos viendo, esto sería, por cierto, sería la parte posterior del occipital, sería el contorno posterior del agujero occipital. Esto sería el contorno anterior del agujero occipital. ¿Qué sucede con la columna vertebral y la médula? La médula, normalmente, como crece bastante menos que la columna, se queda muy alta dentro del conducto raquídeo. Aquí ponen la médula, este es el último segmento medular, corresponde al coxis. El coxis, ¿vale? Esta es la quinta, pues este es el coxis, ¿vale? Bien. Resulta que realmente, aunque aquí la ponga que termina la médula a nivel de la vértebra lumbar 2, lumbar 1, lumbar 2, según tengo yo entendido, según vienen todos los libros, la mayoría de los sujetos, la médula termina a nivel lumbar 1. Solamente llega al lumbar 2 en los muy bajitos, ¿vale? E incluso si son muy altos, por ejemplo, los tipos estos que juegan al baloncesto de 2 metros y pico, pues igual se queda en la dorsal 11, ¿vale? Bueno, el término medio es lumbar 1. O aquí ponga lumbar 2. Pues, ¿qué sucede? Que hemos visto las raíces, vamos a verlo aquí, las raíces, serían dos segmentos medulares, uno y otro, ¿vale? Las raíces anteriores de ese segmento, las raíces anteriores del otro lado, las raíces posteriores y un nervio raquídeo a cada lado. Justo a esta altura es donde estaría el borde del agujero intervertebral o de conjunción, ¿vale? A esta altura. Y ya saldría el nervio raquídeo correspondiente. Entonces, cada nervio raquídeo está constituido, por consiguiente, por raíces anteriores y las dendritas sensitivas de los ganglios raquídeos. Así que son raíces posteriores, son los axones, ¿vale? Bien. Raíces anteriores, raíces posteriores, raíces anteriores, raíces posteriores. Bien. Sucede que en principio vamos a decir que aunque hay 7 vértebras cervicales, hay 8 nervios raquídeos cervicales. Este sería el primer segmento medular cervical 1, cuyo nervio raquídeo, las raíces se juntan entre el agujero, perdón, en el espacio que hay entre el arco anterior del ala y el borde anterior del agujero occipital, ¿vale? Ahí se juntan las raíces y sale el nervio raquídeo a un lado y a otro. El segmento cervical 2 sale entre el ala y el axis, ¿vale? Las raíces anteriores y posteriores se juntan y salen entre el ala y el axis. Vamos a verlo aquí. Mejor porque si no, no se entiende bien. Pero, venga. Ala, así, pues saldría a esta altura, ¿vale? Entre el ala y el axis. Y el cervical 1 saldría por encima del ala, ¿vale? Entre el contorno del ala y el contorno del agujero occipital. Sigamos viendo, aquí sería el cervical 2. El cervical 3, el nervio cervical 3 saldría por ese agujero de conjunción entre el axis y la primera vértebra. El agujero de conjunción está perdón, disculpen. Ese es el agujero transverso. Sería el agujero de conjunción entre el axis y la tercera vértebra cervical o ala. El cuarto nervio, pues saldría izquierdo en este caso, entre la tercera vértebra cervical y la cuarta cervical, ¿vale? El quinto, pues sería por ese agujero de conjunción intervertebral entre ya me he perdido, entre el cuarta vértebra cervical y la quinta. El octavo nervio cervical saldría ese agujero de conjunción entre la séptima vértebra cervical y la primera dorsal o torácica. Ese sería el nervio cervical 8. Por eso hay 8 nervios cervicales, porque el primero sale entre el ala y el occipital. Y el octavo sale entre la última cervical y la primera dorsal o torácica. Y así sucesivamente, pues entonces esta sería la torácica 12, ¿no? Pues aquí saldría el nervio cervical, el dorsal 11, el dorsal 12, ¿vale? Digo yo, vamos, ya que ya me he perdido un poco, ya no sé de dónde sale. Aquí saldría el torácico 1, ¿vale? Pues por aquí saldría el torácico dorsal 12, ¿vale? Y por aquí saldría el lumbar 1. Y por aquí el lumbar 2. Vamos a la otra imagen, la que me interesa. Aquí.
Resulta que el segmento medular cervical 7, cuyo nervio raquídeo saldría entre la cervical 6 y la cervical 7 vértebras, sigue estando a su altura. Pero, por ejemplo, el dorsal 5, el segmento medular dorsal 5, cuyos nervios raquídeos, las raíces, anterior, derecha e izquierda, se van a juntar a la altura de los agujeros vertebrales que hay entre las vértebras cervical 5 y cervical 6, ¿vale? Resulta que ya empiezan a tener que tomar una dirección oblicua para alcanzar el agujero de conjunción y ahí se unen las raíces anteriores y posteriores para salir por el agujero de conjunción. Si llegamos a la dorsal 12, la dorsal 12, su agujero de conjunción va a estar entre la dorsal 12 y la lumbar 1. Aquí, ¿vale? Las raíces anteriores y posteriores tienen que tomar una dirección muy oblicua hasta llegar al agujero de conjunción que hay entre la dorsal 12 y la lumbar 1. Si llegamos a la lumbar 4, saldría entre la lumbar 4 y la lumbar 5. Aquí. Entonces, la lumbar 4, sus raíces anteriores y posteriores son muy largas, muy largas, muy largas. Y aquí se juntan las anteriores con su ganglio raquídeo y sale ya el nervio raquídeo entre ambas vértebras lumbares. Llega un momento en la lámina, sería a nivel de la lumbar 2, ya no hay médula en el conducto raquídeo, lo que hay es raíces anteriores y posteriores descendiendo para llegar a alcanzar el agujero de conjunción o agujero sacro por el que le corresponde salir. Por ejemplo, el segmento medular, el sacro 3, va a salir por el agujero sacro 3. Sería que yo vea aquí sacro 1, sacro 2, sacro 3, ¿vale? Saldría por aquí, por ese agujero. Tiene, por tanto, que tomar una dirección muy, muy, muy oblicua y bajar pues, un conducto raquídeo ya vacío de médula. Así hasta el nervio coxígeo 1, cuyas raíces anteriores y posteriores salen del segmento medular coxígeo 1, va a salir por el coxio, ¿vale? Una zona que hay a un lado y a otro del coxio, ¿vale? Sería ese nervio raquídeo coxígeo 1, derecho e izquierdo siempre, Ha bajado desde donde ha terminado la médula hasta alcanzar el agujero del espacio y el coxis para que salga el nervio raquídeo correspondiente, que es pues, muy chiquito, ¿no? Que coge muy poco, se extiende muy poco por el cuerpo. Bueno, pues la cola de caballo es el conjunto, no de nervios raquídeos. Esto sería aquí te quieren figurar el ganglio raquídeo, ¿vale? El ganglio raquídeo. Pues es la cola de caballo, repito, es el conjunto de raíces anteriores y posteriores que descienden por un conducto raquídeo ya vacío de médula y que descienden verticalmente hasta alcanzar el agujero de conjunción donde se van a juntar las raíces anteriores y las posteriores para salir de la columna vertebral formando a cada lado un nervio raquídeo. La cola de caballo, repito, no son nervios raquídeos. Los nervios raquídeos salen de la columna vertebral. Lo que baja son las raíces medulares, anteriores y posteriores. Y repito, aunque aquí ponga que la médula termina a nivel lumbar 2, en la mayoría de los casos termina a nivel lumbar 1. Por eso, con apoxis espinosas, ¿vale? Por eso cuando se va a sacar líquido cefalorraquídeo, normalmente, si el sujeto es una estatura normal, pues se pincha entre L2 y L3. Si para mayor seguridad, entre L3 y L4. ¿Por qué? Porque pinchando entre los ligamentos, separan una vértebra de otra, atravesaríamos esos ligamentos, entraríamos en la dura madre. Lo que hacen estas extracciones dicen que la dura madre ofrece una cierta resistencia y cuando se vence esa resistencia ya estamos en el espacio subaracnoideo. Estamos en este espacio, ¿vale? Estamos en este espacio. Entonces lo que se hace es que se deja el trocar, la aguja y sale, no hay que aspirar con el émbolo. Prácticamente lo que se hace es que se deja que el líquido salga gotita a gotita por el agujero fuera. Entonces, sucede que como no hay médula, entre lumbar 2 y lumbar 3 no hay médula,
hay cola de caballo, raíces anteriores y posteriores, jamás se va a pinchar la médula espinal, que no hay. Oye, ¿no se puede pinchar una raíz anterior o posterior? No, es imposible. Porque cuando la aguja va entrando, si choca contra una raíz medular, esa raíz se aparta. O sea, no ofrece resistencia, se aparta y la aguja sigue entrando dentro del conducto del espacio subaracnoideo. Creo que con esto hemos terminado el vídeo en cuestión. No sé, mira aquí si me queda algo. Aquí hago la cola de caballo. Aquí le hago referencia muchas veces a imágenes que le he enviado. Los raquídeos, pues aquí hablo de lo que son ganglios raquídeos. Mira, vamos a ver, por ejemplo, la vía de dos sensibilidades. Una, la táctil fina, que es por la que reconocemos las características del objeto que tocamos, y también por ella circula la sensibilidad posicional, recogida en las articulaciones, cápsulas articulares, ligamentos, superficies articulares. Vamos a verlo aquí. Por cierto, habíamos visto esta imagen, ¿no? La vía piramidal, empieza la corteza cerebral, pasa por neuronas motoras anteriores de la médula y sus axones son los que llegan a los músculos. Que la vía extrapiramidal, recuerden un poco, lo veamos aquí, supongo, extrapiramidal, aquí. La vía extrapiramidal se inicia también la corteza cerebral, motora, voluntaria. Lo que pasa es que al final va a llegar al mismo término, a neuronas anteriores de la médula, ¿vale? Neuronas anteriores de la médula. Pero ahí hay una sinapsis, ¿vale? Pero lo que pasa es que el camino es mucho más largo y mucho más con muchos retrocontroles. Por cierto, aquí interviene dentro de esa vía la sustancia negra, también los núcleos rojos, ¿vale? La sustancia negra y por supuesto el pálido, que es un núcleo central de esa vía extrapiramidal, el putamen, el caudado, y también el tálamo, que interviene en la retrocontrol de la actividad motora. La vía motora piramidal y la extrapiramidal inician en el mismo sitio, corteza cerebral, áreas motoras, y terminan en el mismo sitio, neuronas motoras del asta anterior de la médula, ¿vale? Neuronas motoras y salen también, los nervios son los mismos, son las mismas neuronas motoras que hemos visto antes, la vía piramidal, lo que pasa es que están también con el control de la vía extrapiramidal. Y aquí vamos a ver una vía, a ver si veo aquí. Está bien, mira. Estupendo. Mira, esto es la sensibilidad táctil fina, también la posicional, ¿vale? Del brazo y del muslo, me da igual. Esto es una dendrita. La dendrita camina por nervio periférico, llega al nervio raquídeo y se encuentra con su cuerpo neuronal. Recuerden que es una neurona bipolar, una dendrita muy larga y un axón corto, ¿vale? Ese axón es el que entra en la médula formando raíces posteriores de la médula. La del muslo igual. El muslo, el pie, la pierna, el brazo, el antebrazo, el tórax, posterior, anterior, todo igual, ¿vale? Siempre hay una dendrita que encuentra su cuerpo neuronal en un ganglio raquídeo. Estos serían raíces anteriores motoras, raíces posteriores sensitivas. Ese axón, formando parte de las raíces posteriores de la médula, entra en la médula y empieza a subir por la sustancia blanca de la médula del mismo lado. Cuando llega al bulbo raquídeo, ahí esos axones hacen sinapsis, la primera sinapsis, con su segunda neurona. La primera era la del ganglio raquídeo. La segunda son neuronas que encontramos en el bulbo raquídeo que van a formar esos dos núcleos que no se parten de sí el nombre, gracili y cuneatus. Las zonas de esas neuronas del núcleo, de los núcleos vulvares, son las que se cruzan al otro lado. Y aquí igual, por supuesto, estas se cruzarían a este lado, ¿vale? Y ascienden por una
sitio concreto de la sustancia blanca del bulbo y de la médula y mesencéfalo, van a llegar a serían los tálamos, tercer ventrículo, la pared lateral del tercer ventrículo, los tálamos. Ahí hacen sinapsis con neuronas talámicas. Esos axones de las neuronas talámicas son los que, formando parte del brazo anterior de la cápsula interna, llegan a la circunvolución central, la cesura central, ¿vale? Lóbulo parietal, ahí es donde se hacen conscientes los estímulos táctiles, ahí. Otra vía es la vía del dolor, ¿vale? Esa tengo por aquí. Esta, vale. Mira, esto también aquí hay un reflejo, de retirada. Aquí se ha producido una lesión, la que tú quieras, en la piel, ¿vale? Entonces, ese estímulo sensitivo camina por la dendrita, llega al ganglio raquídeo, donde está el cuerpo neuronal de esa dendrita, y se continúa el estímulo por el axón, que es una raíz posterior de la médula. Cuando llega a la médula, va a dividir. Una ramificación va a ser la que entra en juego para el reflejo de retirada, una contracción muscular. Esto sería una neurona, se llama internuncial, da igual, hace sinapsis, esa neurona hace a su vez sinapsis con una neurona motora y envía un estímulo de contracción a un músculo y el codo se flexiona, se retira el punto donde está recibiendo un daño. Bien. Pero la otra ramificación hace sinapsis con una neurona del asta posterior de la médula. Es sensitiva, las anteriores son motoras, las de las posteriores son sensitivas. El axón de esa neurona, que es la segunda neurona, la primera es esta, la segunda es esta, se cruza al otro lado. Aquí se cruza justo en la médula, no como la táctil fina se cruzaba en el bulbo. Asciende, formando parte de la sustancia blanca medular. Estamos hablando ya de primera neurona, segunda neurona, primera sinapsis. Ese sinapsis con una neurona del tálamo, tercera neurona, segunda sinapsis. Esa neurona del tálamo, su axón, formando parte del brazo anterior de la cápsula interna, llega a la corteza sensitiva del hemisferio cerebral opuesto. ¿Opuesto por qué? Porque se ha cruzado en la misma médula en este caso. ¿Dónde están esas neuronas? Pues están en el mismo sitio donde está la táctil fina, en el lóbulo parietal, en la circunvolución que hay por detrás, la cesura central, ¿vale? Cesura central, la que hay por detrás. Y con esto paramos y luego me queda un poquito de cerebelo y ya está.